Bueno, es broma. Bueno, no sé si es tanta broma. Bien, vemos que por la desobediencia a Dios de Adán y Eva, de los dos, que comieron del fruto prohibido, ahí el hombre perdió el derecho al gobierno. Y desde ahí en adelante, pues Dios ha permitido gobernantes que gobiernan, que tienen reinos, que tienen... Y vemos muchas veces en la Biblia, yo he cogido un par de cosas por ahí, vemos muchas veces en la Biblia de incluso gobernantes que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Le daban gloria a Dios y le conocían esto. Leemos, por ejemplo, como Daniel, en Daniel 5, le recuerda a Belsasar lo que había pasado con Nabucodonosor, que era, Nabucodonosor era un rey que tenía, era de aquella el dominio más grande en el mundo conocido, ¿verdad? Y bueno, tuvo un sueño y Daniel le dijo, mira, ten cuidado, no seas arrogante, porque Dios es el Dios de los cielos, no seas orgulloso y tal. Y vamos a leerlo, en Daniel 5:18 dice, el Dios Altísimo está hablando a Belsasar, para que tenga cuidado que no le pasara como a Nabucodonosor. Dice, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor. Vemos como Daniel está diciendo que Dios es el que da la gloria, el honor, el poder, ¿verdad? Al que quiere. Dice, lo hizo, Dios lo hizo tan poderoso que la gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana y se le dio mente como un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien él quiere para que los gobierne. Bueno, vemos aquí como Daniel le dijo a Belsasar, le estaba avisando de que tuviera cuidado, y ahí mismo le está diciendo que Dios es el que pone y el que quita, es el que pone reyes y quita reyes, como decía Job, ¿verdad? Cuando la mujer, siempre la mujer, ¿por qué? No sé, es un... no sé por qué. Le decía a la mujer a Job, pues maldice a Dios y muérete. Le dice, mujer, no seas necia, ¿cómo voy a hacer eso? Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Job. No, sí, léelo. Yo sí lo leí, pero esa parte... Porque al principio de Job, las primeras de Job, porque es cuando... Porque escuché por ahí que si Dios da, no puede quitarte. Que si se te va, como que es porque te alejas. Y yo sé que no es así. Pero Dios te puede dar. Dios da y Dios quita. Claro. Como a él le place. Pero por eso lo quiero para tener, Claro. para discutir con la palabra. A ver, dice que los dones de Dios son irrevocables. Vale, Dios da cosas que no te quita. Dios te da la salvación cuando tú de verdad te arrepientes, clamas a Dios, le entregas tu corazón y tu vida, Él te da la salvación y no te la va a quitar. Pero hay otras cosas que sí Dios te puede quitar. Tú puedes tener una situación económica muy buena y si Dios quiere tratar con una parte de ti, que igual es la avaricia, ¿cómo va a hacer? Por ejemplo, pues te va a quitar el dinero, ¿verdad? Que es algo que te estorba y vas a aprender a vivir confiando en Dios y sabiendo que Dios es nuestro proveedor, el que nos provee, el que nos da, que no somos nosotros, ni es el dinero que nos sostiene, sino es la fe en nuestro Cristo, ¿no? Por ejemplo, ahí te puede quitar o mismo para hacer volver a la gente que se pierde, puede quitarle salud y tener que clamar delante de Dios. Hay una historia verídica, yo creo que os la conté un día, que a mí me llamó mucho la atención, que era de un surfero, que le hablaron de Cristo, y el hombre, bueno, pues aceptó a Cristo, ¿no? Y se alejó.
aceptó a Cristo y tal, y con el tiempo, bueno, vienen las pruebas, las dificultades y tal, y el hombre se alejó y vivía la vida, como dice el otro, la vida loca, ¿no? No sé quién es el cantante dice la vida loca. Creo que es colombiano, ¿no? De la camisa negra. Bueno, pues se puso a vivir sin estar bajo la sujeción de Dios. Un día, con su tabla de surf, cambió la marea, vino un viento fuerte, no sé qué le pasó, y casi se ahogó y clamó a Dios. Dios, ayúdame, que no me ahogue, ayúdame, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y al momento vino alguien y le rescató. Pero, ¿qué pasó? Se volvió a olvidar. Al tiempo volvió a vivir la vida como le dio la gana. Entonces otra vez, parece fuera con la tabla de surf también, le volvió a pasar lo mismo y el mar le echó hacia unas piedras filosas, ¿no? Y él, por no ahogarse, se agarraba a las piedras y clamaba a Dios. Y él estaba agarrado a las piedras para no ahogarse. Y cuando le fueron a rescatar tenía todo el cuerpo cortado, la cara y todo el cuerpo cortado, ¿no? Y hablando del testimonio, nunca se operó ni nada. Y algo así más o menos, yo me acuerdo de la historia más o menos, igual falló en algo, pero más o menos. Y le decía, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Ahora cada vez que me miro en el espejo y veo las cicatrices, le doy gracias a Dios. Y me acuerdo de mi pacto con Él y de que no debo de romperlo. ¿Os acordáis también? Os conté de la historia de la chica esta que va con Billy Graham, que era una modelo desde jovencita, muy guapa, y los padres eran cristianos, pero ella empezó a desviarse y vivió también la vida con un hombre, con otro hombre, dinero, pa' aquí, pa' allá, noches, juergas, y un día se tiró de cabeza en un picao y se quedó inválida. Se rompió la columna y se quedó inválida. Y esta mujer ahora va con Billy Graham y ella cuenta su testimonio de que cuando se quedó inválida, bueno, lo primero, amargura, ¿no? Y imaginaros, una modelo, con dinero, con todo tal, con todos los chicos que quería, o lo que fuera, ¿no? La vida que ella llevaba, a de repente, lo que ella tenía para hacerse valer, que era su cuerpo, de repente se quedó sin nada, claro, se quedó... Y cuando venían los pastores a hablarle y tal, al principio ella estaba amargada. Pero luego vinieron los padres, vinieron los pastores y ella aceptó a Cristo. Y ahora ella va en una silla de ruedas porque creo que no puede mover nada, solo me parece solo la cabeza. Ella pinta con un pincel en la boca y pinta, ¿no? Y ella da el testimonio que le da gracias a Dios porque dice que si no hubiera sido así, ella se hubiera muerto cualquier día y se hubiera ido al infierno. Dice, le doy gracias a Dios porque Él, por medio de esto, me ha mostrado su gloria y su gracia y su bendición. Y ella con Billy Graham, bueno, yo esto lo escuché hace tiempo, así siguiendo ahora, da testimonio a toda la gente, es un testimonio impactante. Que alguien en vez de quedar amargado, en contra de Dios, ¿por qué Dios? ¿No? Pues al final le da gracias a Dios porque ella entiende. Ella ha nacido nuevo, ha recibido a Cristo en su corazón y ha sentido algo que nunca antes había sentido. Y entonces dice, gracias Dios, porque si no, igual nunca hubiera aceptado tu gracia y no hubiera muerto mis pecados y mis delitos, y sabemos a dónde lleva morirse en pecados y los delitos sin aceptar a Cristo. Es lo que hablamos antes, una muerte eterna. Eterna. Eterna significa sin tiempo. Bien. Daniel, vamos a ver, ya que hablamos de lo que le decía, vamos a ver lo que dijo Nabucodonosor, a ver si lo encuentro, tiene que estar por aquí. Después de que Dios, después de que Daniel había dicho a Nabucodonosor el sueño de que le iban a pasar todas estas cosas, pues Nabucodonosor se olvidó. A ver si lo encuentro. Sí, mira, en Daniel 4, 28 dice, todo esto vino el sueño, ¿no? Que el hombre ya había tenido, que le preguntaba a Daniel le dio la interpretación. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
para la gloria de mi majestad. Vemos, ¿no?, cómo está ensoberbecido, o el orgullo, ¿no?, y la soberbia, y le tiene. Dice, y aún estaba esta palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Vemos que esta es la historia que está contando a un descendiente de Nabucodonosor, que es el rey Belsasar. Daniel se la está recordando, dice, ten cuidado que no te pase lo mismo que a Nabucodonosor. Y dentro de los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue de vuelta. Me encanta esta palabra. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que alzar los ojos al cielo para que nuestra oscuridad se vuelva luz? Cuando estamos ahí encabezonados, ¿verdad? Y de repente no podemos más, como este hombre, alzamos los ojos al cielo y decimos, ah, Señor, no puedo. Y humillados, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 55, David, después de pecar con Besaré. Dice, y mi razón me fue de vuelta. Se me recuerda también al hijo pródigo, ¿verdad? Dice, de repente pensé, medité y dije, bueno, me voy a ir a la casa de mi padre. Y se dio la vuelta. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de sentido o de dirección. Dice, y bendije al Altísimo. A ver, este hombre no era del pueblo de Israel, este era un rey pagano. Dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, para siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí un caso muy bonito, primero de orgullo y de soberbia, luego de arrepentimiento y de adoración a Dios, y cómo Dios vuelve a darle lo que tenía. Él vuelve a dar. A Job también. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero al final del libro de Job dice que Dios le dio el doble de lo que él había perdido. Le volvió a dar hijos, hijas, riquezas y tal. Dios siempre, siempre nos da más. Es como que, total, al final no nos vamos a llevar nada. Es como que Dios nos ve así, ¿no? Lo que sea necesario que tenga que hacer, lo va a hacer. Claro, exactamente. ¿Para qué? Aprendamos, crezcamos y todo eso. Para que reconozcamos que Él es Dios y Él es soberano. No nos vamos a llevar ni la carne, en el caso de la chica esta que quedó paralítica, ¿no? Exacto. Pero fíjate qué bendición para los demás. Qué bendición para los demás. Y lo mismo pensaba del otro día en ti, cuando decías, ¡oh, pues no veas, pues van movidas los caballos, los caballos! ¿No? Pero ahora viene la parte del milenio, donde reinaremos con Cristo. Sí, vendrán caballos, pestes, dificultades y tal, pero luego vendremos a reinar con Cristo. En Dios siempre hay bendición. Vale. Vemos que el reino de los cielos es un gobierno, bueno, ahora mismo es un reino espiritual, ¿verdad? De que los que aceptan a Cristo en su corazón, pues viven en ese reino de los cielos. Es un reino que dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son cosas que humanamente no podemos entender ni discernir ni siquiera gozar, porque la paz de Dios no se compara. Y dice Jesús, y yo os daré una paz no como este mundo la da, sino una paz diferente, ¿verdad? El gozo de Dios es diferente al gozo que trae este mundo. Todo lo que Dios da es mucho más elevado que lo que nos da este mundo. Entonces el reino espiritual ahora mismo está
en los cristianos, en la gente que acepta a Cristo. Vivimos en este reino de los cielos. Pero en el milenio será literal. En el milenio no va a ser un reino espiritual, sino va a ser un reino tangible y un reino verdadero. Y vamos a ver, el que gobierna va a ser Jesús, ¿verdad? En el Salmo 2 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, y hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones de toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Bien, eso estamos... bueno, y ahora vamos a leer Isaías 11. Esa es una de las profecías que hay. En Isaías 11 está una de las más bonitas y de las más interesantes, aunque no la más interesante. Dice: del tocón, o sea, de la genealogía, de la familia de David, saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Nos acordamos en Apocalipsis, ¿verdad?, cuando decía que venía el Señor y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Dice: llevará la justicia como un cinturón y la verdad como ropa interior. Esta es la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito, y el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. ¿Os estáis imaginando, no? Está hablando de que los animales salvajes habitarán con los domésticos, y que los niños los guiará como hacía David con las ovejas cuando era pastor, ¿eh? La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, el león comerá heno como las vacas. Vemos que los animales salvajes se van a volver vegetarianos. Y el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Bueno, cuando Jesús venga como maestro y juez, traerá esa paz a toda la naturaleza y a toda la humanidad. Isaías vio un cambio en el ambiente, incluso en los animales, y esto tiene que ser una obra de la creación, porque vemos que toda la naturaleza va a ser cambiada y todo conflicto, toda guerra va a cesar, ¿no? Luego en Miqueas dice que todas las naciones, todos los instrumentos de guerra serán convertidos en instrumentos de paz e instrumentos de trabajo y de labranza. Miqueas dice, ¿no? Imaginaros el reinado de que estamos hablando, que habrá paz en todas las naciones y que todos los ejércitos dejarán las armas, dejarán sus tanques, sus bombas, y todo eso se hará para trabajar. Vamos a ver en Miqueas, fijaros, dice: en los últimos días, en el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. O sea, allí estará Jesús, y vendrá gente de todo el mundo a adorar y a escuchar a Jesús. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá del monte de Sión y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad. ¿Eso es Miqueas qué? Miqueas 4.
Miqueas 4 desde el 1 hasta el 5 o 6, hasta el 4. Dice, todos vivirán en paz y prosperidad y disfrutarán de sus propias vides e higueras porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Y fijaros, en Isaías 2, otro profeta dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, allí Él nos enseñará sus caminos, andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor y de Jerusalén saldrá su palabra. Son iguales, Miqueas e Isaías. No habrá dolor ni destrucción, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren al mar. Fijaros que la gente que se queda aquí, gente que no es cristiana, van a sobrevivir algunos, pero todos van a creer. ¿Por qué? Porque van a ver. Porque van a ver. Porque cuando todos los ejércitos poderosos rodeen Jerusalén y ven a Jesús, fijaros ahora, en esta época, igual en otra época no podría haber sido, pero en esta época pasa ahora cualquier cosa aquí, ya se ve desde al mismo momento, la estás viendo en otro lado del mundo, ¿no? Y va a ser algo muy espectacular, ¿no? Como veíamos que los cielos se enrollarán como pergaminos y tal, cuando venga la segunda venida, va a ser algo súper espectacular, no sé cómo será, pero todos van a ver y todos van a creer. Y vemos que en esos 1000 años, en ese periodo, vemos como la naturaleza va a ser cambiada. La naturaleza de los animales, la naturaleza misma, porque después de que hemos leído en Apocalipsis todos esos capítulos de destrucción de los mares, destrucción de los árboles, destrucción de la gente, de las ciudades, de todo eso, todo va a cambiar. Cuando Cristo venga va a cambiar, la naturaleza va a ser diferente, el mundo va a ser diferente, el ambiente va a ser diferente, los animales van a ser diferentes y las personas van a ser diferentes. Y una de las cosas esenciales es que Satanás va a estar atado. Ya no va a inmiscuir más, no va a hablarnos detrás de la oreja, no va a engañarnos, ¿verdad? En ese periodo de 1000 años. Aunque también sabemos que el hombre no solo peca por que Satanás le engañe, sabemos que nuestra naturaleza es pecadora. Y va a haber gente que no va a tener ese cuerpo diferente, no van a ser arrebatados, van a estar en su cuerpo de carne, ¿verdad? Y van a tener esa naturaleza todavía pecadora. Pero va a haber un tiempo donde todo esto va a estar muy bien. Vemos que la gente se va a ir a Jerusalén y van a adorar al rey. Vemos que la gente va a destruir las armas y va a hacer aperos de labranza, de trabajo y de tal, con todo el hierro, los metales de las armas, todo eso se va a quedar porque va a haber un periodo de paz y de prosperidad. Va a estar Jesús reinando y David, como vamos a ver, va a estar reinando también. Entonces va a ser algo totalmente diferente, va a ser un periodo largo, donde vamos a ver y se van a cumplir las profecías, donde decía que el reino de Jesús que iba a ser eterno. Hemos visto que Jesús vino como rey, de hecho en la cruz lo pusieron el rey de los judíos, pero vino como en debilidad, ¿no? Para morir por nuestros pecados, y lo mataron, resucitó. Pero esta segunda vez cuando venga viene como rey de reyes y señor de señores. Acordaros que cuando viene la segunda venida viene en ese caballo blanco, no en el anticristo, sino en el caballo blanco, con todos sus ángeles y la iglesia detrás, ¿no? Y viene a vencer. Bueno, dice en Zacarías 14 del 1 al 9 nos da otra profecía de esto, ¿verdad? Bueno, en Daniel 2, os leo primero, nos habla de reinados y gobiernos en la tierra representados por una estatua, ¿verdad? Habla de una estatua que está constituida de diferentes metales y está hablando de la historia del hombre, ¿no? Como hay gobiernos bueno, imperios que tuvieron la potestad, y dice que al final
vendrá una roca cortada, no por mano de hombre, que derrumbará a esos imperios. Y ese está hablando del gobierno de Cristo, ¿verdad? Dice, durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Sabemos que todos los reinados que ha habido, todos los imperios han ido cayendo. El imperio babilónico, Roma, todos los imperios que ha habido, el imperio español, bueno, todos han ido cayendo, todos han llegado a su momento y luego ha llegado su momento de caer, ¿no? Pero aquí dice que nunca será destruido o conquistado, aplastará por completo a estos reinos y permanecerá para siempre. Y este es el significado que hablaba Daniel 2, de una roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que va a dar contra esa estatua y la va a derrumbar por completo. Aquí está hablando, dice, vamos a leer, bueno, durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios está mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro, dice Daniel. Y ahora leemos en Zacarías 14, a mí me encanta, del 1 al 9. Dice, atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto lo dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día, sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el Monte de los Olivos se partirá, formando un extenso valle del este al oeste. La mitad del monte se especiará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Zal, y así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Zacarías 14, del 1 al 9. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más, sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén las aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto el verano como el invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Aquí vemos cuando viene la segunda venida y se instaura el milenio, que va a ser algo, y vemos como va a cambiar todo lo que conocemos. Lo que pone aquí, dice, solo Dios sabe cómo será esto. Dice que por la noche no habrá oscuridad. Van a cambiar un montón de cosas, ¿no? Y es normal, porque si viendo lo que va a pasar, ¿verdad? Como hemos estado viendo, de tantas guerras, de tantos desastres, de tal, pues todo va a cambiar. Vemos también que si los animales van a comer hierba, no va a haber animales salvajes que devores otros, ni animales que hagan daño. Un niño podrá pasear un león. Es que en el reinado de Cristo va a ser un reinado de paz, va a estar dominado por el Señor en toda manera, ¿no? Una de las características, ¿qué es? 21:46. Una de las características del reino milenario es que David será resucitado y reinará como príncipe bajo el mando de Cristo. Sabemos que dice que bajará Jesús con sus ángeles y con los santos, ¿no? Con la iglesia, con los resucitados, ¿no? Vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. O sea, todos los santos del Antiguo Testamento, todos los cristianos que han aceptado a Cristo desde que Cristo resucitó, bajarán y vendrán a formar parte del milenio. O sea, que aquí vamos a vivir y vamos a conocer a un montón de gente desde el principio de los tiempos. Gente que ha resucitado, gente que ha hecho las cosas como tenía que hacerlas, y van a venir como los santos del Señor.
y dice que uno de los... Jesús va a reinar, pero un corregente, o sea, una persona que va a reinar va a ser el rey David. Y vamos a leerlo en un montón de profecías que todavía no han sido cumplidas y que se cumplirán en el milenio. Dice, por ejemplo, en Jeremías tiene varias, vamos a leer alguna, es que quería acabar esto, que está muy interesante. Dice, en aquellos días, en aquel tiempo, hará brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, está hablando Jeremías 33, del 15 al 17. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así he dicho Jehová, no faltará David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Jeremías 39 dice, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En Ezequiel 34, 23 y 24 dice, y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. En Ezequiel también 37, del 24 al 25 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Cuál es la última vez que...? Ezequiel 37, del 24 al 25. En Oseas 3 al 5... En Oseas 3, perdón, capítulo 5, versículo 5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad al final de los días. Bueno, vemos que esto no puede ser, no se puede dar ahora, ¿no? Exige que vengan los resucitados, que se cumpla la resurrección de los santos y que estas profecías puedan cumplirse, ¿no? Hay otras muchas profecías que declaran de que este reinado de Jesús será sobre toda la tierra, no solo en Jerusalén, sino sobre toda la tierra, ¿no? Hablamos de que todos lo verán, cuando ven, incluso dice una palabra de los que lo traspasaron, incluso los judíos, y vamos a ver cómo los judíos también se van a cumplir un montón de profecías que todavía no se han cumplido. El Señor traerá a los judíos desde todas las esquinas de la tierra, los traerá a Jerusalén, y entonces volverán a ser su pueblo escogido y reinarán con Cristo. Esto es un tiempo especial para el pueblo de Israel, para los judíos. Bien, esto ya lo hemos leído. Bueno, el gobierno de Cristo, como decíamos antes, que estamos hablando de la paz, de todas estas cosas, esto es solamente, como hablamos, ¿no? Porque Satanás está encadenado, ¿no? Aunque, como decíamos antes, la naturaleza pecaminosa de los hombres aún todavía está dentro de ellos, de los que no han sido arrebatados, no han resucitado, no tienen otro cuerpo diferente, ¿no? Pero todos los adultos estarán convertidos a Cristo porque lo estarán viendo. Y los que nazcan, porque los que estén en su carne van a seguir teniendo hijos, van a seguir procreando, no así nosotros, los que hayamos sido arrebatados, pero sí los que estén en su carne van a seguir procreando, y la tierra se va a llenar otra vez. Va a ser un periodo de 1000 años en que la tierra se va a llenar de gente, porque vemos que dice que al final se levantará un ejército y irá contra Jerusalén, y un ejército tan numeroso, como leímos en Apocalipsis, como las arenas del mar. Entonces vemos que esta gente que se queda, que no eran cristianos, pero que vieron a Jesús bajar, entonces son creyentes, claro, no vas a ser creyente, vamos, vas a ver de una manera, wow, no es que lo vayas a hacer por fe, sino
mismo lo vas a ver, y ellos se van a someter al reinado de Cristo. Y los hijos que nazcan también se van a someter a ese reinado de Cristo. Pero sabemos que el hombre, en su naturaleza pecadora, tiene algo que se llama rebeldía dentro, ¿verdad? ¿Os acordamos lo que es rebeldía? Re significa algo que se hace continuamente, y velum, de ahí viene la palabra rebeldía, significa guerra. Entonces rebeldía significa estar haciendo guerra continuamente. Eso es lo que significa etimológicamente esa palabra. Rebeldía significa estar haciendo guerra continuamente. Y eso es lo que los hombres tenemos en nuestro corazón, muchas veces contra Dios. Y los hombres no regenerados más todavía. Se rebelan en contra de Dios, se rebelan en contra de las leyes establecidas, se rebelan en contra de todo lo que el hombre por sí es orgulloso y le cuesta someterse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice que el milenio comenzará con los adultos convertidos y los hijos que nazcan durante el milenio serán sujetos al reinado justo de Cristo. Hablamos que iba a ser un reinado de paz y de prosperidad, pero si se rebelan, el pecado será castigado, ¿no? Jesús pondrá un reinado en el que será el rey, y los que se rebelen serán castigados inmediatamente el pecado. Vamos a leer Isaías 65, del 15 al 20, del 17 al 20, dice: «Porque aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, de lo primero no habrá ya más memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voces de lloro ni de clamor». Isaías 65, de 17 al 20. «No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito». Vemos otra de las características de este reino que va a pasar como al principio de los tiempos, cuando los hombres vivían mucho más que ahora. Van a vivir mucho más que ahora. Porque si se cambia la naturaleza, la atmósfera, las condiciones, no sé cómo será, pero los hombres van a vivir mucho más tiempo en su misma constitución física que tenemos ahora. Pero lo que va a cambiar es la naturaleza, ¿no? Jesús hará algo diferente, ¿no? Bien, en Zacarías 14 nos dice: «Y todos los que sobrevivieren», del 16 al 19, dice: «Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén», aquí vemos como la gente que sobreviva de todos estos, de la batalla del Armagedón, todos que iban contra Jerusalén, dice: «Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Lo que os hablaba antes, ¿verdad? Que los que estaban en contra, que no eran cristianos, van a creer porque van a ver a Jesús. Y los que iban en contra de él, dice que ahora vendrán a adorar al Rey. Va a ser una característica de toda la tierra. La gente va a venir a Jerusalén a adorar al Rey, y todos le darán gloria a Cristo, ¿no? Y a Dios. Dice: «No vendrá, y acontecerá que las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia». Aquí vemos el castigo por la rebelión. «Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos». Egipto sabemos lo que significa en la Biblia, ¿verdad? Los no creyentes, ¿verdad? Egipto significa cuando el pueblo salió de Egipto. Cuando se habla de Egipto siempre se habla de los no creyentes, ¿verdad? El pueblo de Israel, Egipto, los no creyentes. Entonces habla de los que no quieran, los que se rebelen, que no van a tener esas bendiciones que hay en esta tierra, que va a dar fruto, va a dar mucha más comida, casi sin tener que trabajar, va a fructificar todo. Aún después de toda la devastación que ha habido, por eso van a ser unos cielos nuevos y una tierra nueva diferentes, donde va a haber mucha bendición
mucha comida, nadie va a pasar hambre, nadie va a ser pobre, y va a ser un reinado de justicia y de juicio. Y lo que decía antes, dice en Jeremías 30, dice, bueno, Israel sabemos que va a tener un lugar de privilegio y de bendición, ¿verdad? Como al contrario de ahora, ¿no? Que están ahí metidos y están como que tal, ¿no? Pero Dios va a hacer algo con ellos. Dice Jeremías 30, dice, porque aquí vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Y dice, los traeré a la tierra que le di a sus padres y la disfrutarán. Luego en el capítulo siguiente, 31, de Jeremías, dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré desde los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta le quedó juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. En Miqueas 4 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, este ya lo vimos antes, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y pondré a la coja como remanente, a la descarriada como nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Hay otros muchos pasajes, lo que pasa que se va haciendo tarde, que hablan. Luego, menos a ti y a ti, los demás ya tenéis esto por correo. Ahora, si me ayuda Vicky luego para pedís amistad, y entonces entramos y os mando todo esto escrito, ¿vale? Para que lo podáis repasar cuando queráis. Vamos a saltar un poco, o igual lo damos la siguiente vez, que habla de cómo el pueblo judío, Dios va a traer a todo el pueblo judío y los va a levantar, y va a hacer otra vez su pueblo, y Él va a ser su Dios y ellos van a ser su pueblo. Pero quería acabar. Hay mucho que acabar. Quería acabar diciendo una cosa, que el próximo día lo vamos a ver. Vamos a ver, al final de esto, cuando Satanás sea suelto, pronto un corto periodo de tiempo, dice en un salmo que, bueno, aquí en Apocalipsis, que hemos leído antes, dice que Satanás será atado para no engañar a las naciones, ¿verdad? Y luego dice que va a ser suelto por un corto periodo de tiempo, y vamos a ver cómo Satanás otra vez va a ejercer influencia sobre la gente que ha vivido en paz, en prosperidad, en un periodo de bendición, donde no va a haber pobres, donde la gente no se muera, donde va a vivir muchos años, y Satanás se va a encargar de engañar otra vez a las naciones, y va a crear otra vez una guerra, y va a ir la gente sobre Jerusalén. Ejércitos, va a volver a armar un ejército, no sé cómo lo va a hacer, y toda esta gente va a ir otra vez sobre Jerusalén. Y entonces va a ser cuando Dios echa a Satanás en el lago de fuego para siempre. Y luego va a venir el juicio del trono blanco, y luego va a venir lo que son cuando la Jerusalén de los cielos va a venir y va a bajar, que eso lo estudiaremos el otro día, y ahí ya se va a acabar lo que conocemos como esta tierra. Vale, está muy interesante, porque vamos a ver cómo el hombre le cuesta mucho cambiar. El hombre sin Cristo, sea la condición que sea en la que viva, es fácilmente impresionable, fácilmente llevado a la rebelión otra vez. Y es una pena, pero vamos a ver cómo todo esto está ya dicho, diseñado, pensado, y como decíamos antes, Dios está sobre todo. Él sabe todo lo que va a pasar y Él permite todo lo que va a pasar.
pero va a llegar un momento que va a decir hasta aquí, basta. Y entonces va a ser cuando va a haber el juicio y los ángeles y Satanás serán echados en el lago de fuego. Vamos a leer Apocalipsis 27, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 27. Y esto lo daremos, yo quería darlo hoy, pero no me ha quedado mucho. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, que irá por toda la tierra. Dice aquí Gog y Magog. Gog creo que una persona y Magog era un territorio, o sea, está hablando de que engañará a toda la gente desde los 4 confines de la tierra y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta va a ser la última batalla que se dice. Y lo que yo pienso, digo yo, después de todo esto, de estar viendo cómo Dios hace un reinado justo, Jesús reinando, cómo el hombre puede ser engañado tan fácil para volver a rebelarse en contra de Cristo. También pienso, dice que va a haber otra vez sacrificios. El pueblo de Israel va a volver a hacer sacrificios. Sabemos que los sacrificios que se hacían antes se hacían mirando hacia la cruz. ¿Os acordáis, no? Cuando hablábamos de que se sacrificaba un carnero, ¿no? Se mataba, se rociaba con la sangre y al otro se dejaba en el desierto para que se muriera, ¿no? Y simbolizaba lo que Jesús iba a hacer en la cruz, ¿no? Que iba a morir por nuestros pecados con su sangre y Dios le iba a dejar solo, le iba a abandonar, que es lo que simboliza el otro carnero que se iba al desierto y se le dejaba morir allí en soledad, ¿no? Pues se dice que va a haber también sacrificios, y si antes eran recordando lo que Cristo iba a hacer, luego van a ser recordando lo que Cristo hizo. Porque el pecado va a ser algo tan difuso en ese periodo de tiempo, como va a haber paz, prosperidad, la palabra del Señor, el Señor gobernando, el pecado va a ser como algo tan difuso como la gente pensará: ¿y por qué tuvo que venir Jesús a morir? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que...? Porque Satanás no va a estar aquí. Pero cuando Satanás sea suelto, otra vez va a engañar a la gente. Otra vez va a engañar a las naciones. Y todas se van a rebelar. Y esa va a ser la última batalla del hombre contra Dios. Porque ahí es cuando Dios va a acabar con los ejércitos, con Satanás, lo va a enviar al lago de fuego, y es cuando luego veremos que viene el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados todas las personas, y las que no estén sus nombres escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. ¿Os acordáis? Que ahora hay un infierno donde están los hombres que no han aceptado a Cristo. Hay otro infierno llamado Abadón o el abismo, donde están los demonios. Y luego va a haber un infierno, el lago de fuego, donde se van a reunir todos. ¿De acuerdo? Al final, todos, después del juicio del gran trono blanco, todos los que no han creído, todos los rebeldes, Satanás, los ángeles que pecaron, el anticristo, el falso profeta, van a ir a parar al lago de fuego. Y los que han creído en Cristo se van a ir con él a reinar a la Nueva Jerusalén. Pero esto lo veremos el próximo día. O sea, aún nos queda. Yo quería acabar con esto hoy, pero no da tiempo. El próximo día acabamos con esto y empezamos ya con el juicio del trono blanco. Acabamos con la última batalla que hay, el porqué de la rebelión de la gente que queda y algunos matices más que vienen, y si queréis repasarlo en casa yo los voy a mandar por correo. No es tanto, son 10 o 12 páginas, pero se leen bastante rápido, con los versículos y todo, para que os deis un poco de cuenta, porque me he saltado un montón de versículos, de profecías y tal, que son bien interesantes.
Si paramos en todas, no acabamos. Llevamos casi 6 meses con este tema. Era una lección. Pero es bien interesante. Bien. Pues, próximo día seguimos. Ahora el señor Manuel nos va a despedir en oración. Si alguien tiene alguna pregunta antes de la oración. Yo tenía una que me quedó a la mitad cuando hablaba en el capítulo 1 del 20, que decía que las cadenas, que por una cadena en las manos, las cadenas significaban las oraciones, ¿sí? Tú dijiste los significados de qué significaban las cadenas. Ahora, hoy. Sí. No, decía que las cadenas y las llaves y tal significan prisiones, pero son espirituales, no es Sí, cadena prisiones de vida espirituales. y tal. Esa era la que tenía Sí, porque sabemos que los ángeles se materializan, ¿no? No son como nosotros, pero vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que se materializan como personas y tal. Vemos también que se meten, atraviesan, tienen cuerpos diferentes a los nuestros. Entonces un ángel tú no le puedes atar con unas cadenas de hierro. Que son Pero todas cosas, no cuando son sí- metáforas. ¿Cómo que la palabra que se usa? Metáforas o Sí. simbolismos. Sí, son Claro, símbolos. es que no símbolo. es- Cuando dice prisiones, que los ángeles están metidos en prisiones, en Judas 6 o la segunda de Pedro, están encadenados en prisiones, no son prisiones como la nuestra, son prisiones espirituales, donde Dios dice, de ahí no te muevas, y pone su sello, y de ahí no se mueven. No es que estén encadenados, ni que los demonios tengan cuernos y tallan ningún tridente, ¿no? Eso es la simbología. Señor, te damos gracias por el día, gracias Señor porque hemos aprendido, Señor, y estamos viendo, Padre, y aprendiendo cuán maravilloso es, Señor, estar en tus caminos y poder llegar, Señor, a ese momento, a ese instante, Señor, de reinar contigo, Padre, para que podamos nosotros llegar a ese momento. Pedimos que estemos firmes en la roca, que estemos firmes en tu palabra, Señor, así como dice que permanece, Señor. Esté firme, que estemos firmes para poder ver tu gloria. Pedimos que nos lleves con bien a nuestras Señor. casas, a nuestros hogares, Señor, y bendice a nuestras familias. Bendice, Señor, este hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Os imagináis, pensasteis alguna vez de estar en los tiempos